Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Ese va a ser nuestro pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana. Y es muy interesante lo que vamos a estar viendo en esta hora. El encabezado de este pasaje dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pero me voy a enfocar solamente en el llamamiento a Natanael. Dice así la escritura en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Como siempre, la Biblia es interesante. La Biblia está llena de verdades bíblicas que nos sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y no dudo que hoy no será la excepción. Vamos a ver el llamamiento a Natanael. De entrada es interesante que Natanael no es llamado directo por Jesús. Me refiero a que el que lo conecta con Jesús es Felipe. Felipe y Natanael eran amigos. Se sobreentiende por el texto. Dice el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Es interesante porque Felipe, al escuchar a Jesús, él lo siguió. Ahora, Felipe era una persona analítica, no fue una persona que nada más siguió a Jesús por seguirle. Él con su amigo Natanael, podemos decirlo de esa manera, ellos escudriñaban las escrituras, que ahorita lo va a entender mejor usted. Ellos escudriñaban, entonces, cuando él escucha de Jesús y le dice: sígueme, él no duda en hacerlo. Y la escritura nos dice en el verso 24 que él era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y el verso 25 es el personaje que quiero enfocarme, en uno de los discípulos de Jesús, y específicamente es Natanael. Y eso es lo que les decía. No fue Jesús que llama a Natanael desde el inicio, podemos verlo de esa manera, sino es Felipe. Obviamente Dios es soberano y está actuando y trabajando de esta manera, ¿verdad? Dice la escritura: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí podemos ver, hermanos, amigos, familiares que nos escuchas, que Felipe y Natanael tenían un amor por la Escritura, por la palabra de Dios. Y voy a resaltar a Natanael. Natanael era un hombre que conocía la Escritura, que meditaba en la Escritura, porque la manera que le da la información Felipe a Natanael es a través de este medio. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, esto es el Pentateuco, así como los profetas. Esto encierra el Antiguo Testamento. Ellos eran cuidadosos, diligentes en el estudio de la palabra de Dios. No sé si lo está percibiendo. Note que le dice Felipe que ha hallado aquel a quien escribió Moisés y los profetas. Nunca le dice, Natanael, hemos hallado aquel que tiene un plan maravilloso para tu vida, en el que va a solucionar tus problemas financieros, matrimoniales, materiales. No, no. Le habla y le dice, hemos hallado al que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es un buen inicio, ¿eh? Eso es un buen inicio. Nosotros deberíamos de conocer a Jesús, de buscar a Jesús, no por un beneficio personal que nos pueda dar. Triste, lamentablemente, muchos piensan que el evangelio es para solucionar tus problemas. Ahora, no niego en el poder del evangelio para mejorar la vida de una persona, pero ese no es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es que conozcan quién es Jesús, quién es Cristo, y por medio de la confianza plena únicamente en Él, tener la vida eterna. No es como hoy en día el evangelio de la prosperidad está proclamando, sino el verdadero evangelio que nos da a conocer quién es Cristo, quién es el Mesías. Y ese es el que quiero presentarte, es el que quiero que tú conozcas. Estamos en una fecha que se le conoce a nivel mundial, podemos decir Nochebuena, porque mañana es 25 y se le conoce como Navidad, que Jesús ha nacido. Como he dicho, esto es una celebración reconocida a nivel mundial. Pero triste y lamentablemente no conocen a Jesús, el de la Escritura. Algunos, de hecho, en esta mañana yo he estado escuchando las mañanitas. Me imagino que es con relación a Jesús. Algunos lo ven de esa manera. Es su cumpleaños de Jesús. He visto también en algunas casas que tienen piñatas y tienen la forma de una jota que van a quebrar en familia. Sé que muchos van a cenar en esta noche en familia. Y eso es algo bueno, no es algo malo. El problema, o lo triste, mejor dicho, es que muchas de esas personas no conocen a Jesús, el de la Escritura. Solo conocen al Jesús que ellos se han formado tradicionalmente, pero no conforme a la palabra de Dios. No como estos hombres, Felipe y Natanael, que ellos estaban estudiando diligentemente la Escritura para saber quién era el Mesías. Y es interesante porque Felipe sigue a Jesús y no tarda
en decírselo a su amigo. Y despierta la curiosidad en él. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Aquí podemos observar que es el Espíritu Santo que está atrayendo a ellos, a Cristo. Los está llamando. Esto es el llamamiento eficaz que el Espíritu Santo hace en los hijos de Dios para salvación. Los empieza a llamar de una u otra manera. El Señor, amigo, familiar, que me escuchas, muchas veces el Señor te está llamando y a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo esta inclinación? ¿O por qué quiero conocer o saber? Es porque el Señor te está llamando. Presta atención a su palabra, a la voz de Dios, a través del Evangelio. Volviendo a Natanael, como hemos dicho, le dijo Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Pero después se agrega algo por parte de Felipe, a Jesús, al Salvador, al Mesías, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Felipe es honesto, está describiendo lo que él sabe en ese tiempo de Jesús. Usted y yo sabemos que Jesús nació en Belén de Judea, conforme a la Escritura. Pero originalmente, José y María vivían en Nazaret, en la provincia de Galilea. Y es sin lugar a dudas donde Jesús se crió, se desarrolló. Implicamos que por el oficio de su padre, él también era un carpintero, ¿sí? Jesús, hijo de José de Nazaret. Pero estas palabras, hijo de José, un carpintero de Nazaret, la verdad no eran tan importantes, solamente era, pero hay esto, es de ese lugar, no muy reconocido, no muy tal vez bien visto, incluso por los mismos de Galilea, una ciudad pequeña, pobre, no registrada conforme a la escritura que algo iba a pasar. Y como les dije, Felipe y Natanael sabían que el Mesías iba a nacer en Belén por las profecías bíblicas. Y todo esto va a provocar algo en el corazón de Natanael, en la mente de Natanael. ¿Cuál es? Prejuicio. Prejuicio. Noten el versículo 46, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es interesante porque hemos estado diciendo que Natanael conocía de la Escritura. Y por conocer de la Escritura, no cabía en su mente, en primer lugar, que de Nazaret vendría el Mesías. Y número dos, la reputación de esta ciudad. Por eso dice, ¿puede salir algo bueno? Natanael es movido a sus emociones. Él tiene un prejuicio. El prejuicio muchas veces aleja a muchas personas de la verdad. Cuando a alguna persona se le presenta el Evangelio, hay prejuicios. ¿Cuáles son los más comunes? No, para ser como esa persona que va ahí. No, solo piden dinero. No, solo yo conozco la vida de esa persona. O no, Jesús, sí, fue un buen hombre, pero está ahí. Muchos prejuicios. Y digo prejuicios porque no conocen la verdad. Y esto estaba alcanzando la vida de Natanael. Y ahorita vamos a ver por qué digo esas palabras, estaba alcanzando la vida de Natanael.
un prejuicio. Noten ahí en Juan capítulo 7, versículo 52. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es el diálogo que Nicodemo estaba teniendo con líderes religiosos. No necesariamente defendiendo a Jesús, sino que deberían analizar. Y esto ofende a los líderes religiosos y dice, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también un ignorante? ¿Un tonto? Eso era lo que estaba diciendo cuando expresaba esta palabra. Escudriña, dice, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, tenían razón, pero Jesús no nació en Galilea. Jesús nació en Belén. Estaban relacionando que como se había criado ahí, pensaban que ahí nació. Ignoraron el nacimiento de Jesús, que fue en Belén. Como hoy en día, muchos, aunque están celebrando algo, ignoran verdaderamente el nacimiento de Jesús. Lo ignoran. Noten Lucas 4:22 que dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían el pueblo, las personas, ¿no es este el hijo de José? Otra expresión para decir, ¿cómo es posible que este hombre sea familia de José, hijo de José, y habla cosas profundas, edificantes? Prejuicios. El prejuicio, por un momento, a Natanael afectó su visión del Mesías. Sí, su emoción que se aceleró al decir, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Note que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es interesante. El evangelio está encubierto para muchos hoy en día. Sus prejuicios no le dejan escuchar, no le dejan ver la verdad de la Navidad, que es Cristo. Ellos necesitan despertar, abrir sus ojos, sus oídos, para entender correctamente el Evangelio. Y esto, la verdad, solamente es la obra de Dios y de nosotros como cristianos, predicar fielmente la palabra de Dios. Pero se nos da la solución. En el mismo pasaje, en el mismo contexto, el remedio para el prejuicio es una mirada objetiva. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael cuando él hizo esa pregunta a él? Le dijo Felipe, versículo 46, ven y ve. Ven y comprueba por ti mismo lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ven y ve. También podemos observar lo siguiente. Natanael era un hombre sincero en su corazón. Si es verdad que tenía un prejuicio, pero este prejuicio no nubló sus oídos, no nubló sus ojos para conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Noten el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, o sea, sí obedeció a la palabra de Felipe, ven y ve, ok, vamos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí,
un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay engaño. Un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría o nos gusta escuchar palabras de aprobación? Humanamente hablando, te hace sentir bien. Pero cuánto más cuando las palabras de aprobación vienen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mucho mejor y más valioso e importante. Pues precisamente Jesús les dice palabras de aprobación a Natanael, un verdadero israelita. Pero, ¿qué no había hecho una pregunta prejuiciosa? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sí, fue prejuiciosa, pero no nubló su corazón para acercarse y ver si realmente él era, corroborar si realmente él era Jesús. Porque él estaba indagando y buscando de eso en la Escritura. Y Jesús le dice, en quien no hay engaño. El Señor conoce los corazones y conocía perfectamente el corazón de Natanael. Lo conocía. Su corazón no estaba dañado por la mentira ni por la hipocresía, que era común en ese tiempo. Y ustedes lo saben, líderes religiosos y muchas personas más. Su falta de engaño de Natanael es lo que lo definió como un israelita verdadero. Noten que dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 7, que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Había muchos religiosos en ese tiempo de Jesús que pensaban que ellos iban a ser salvos por simplemente nacer de la línea de Abraham. Pero la Escritura nos deja muy claro, y el apóstol Pablo entendía correctamente, que no todos eran israelitas por ser descendientes de Abraham. No todos son hijos, sino en Isaac dice te será llamada descendencia. La línea verdadera de los hijos de Dios. Podemos decirlo, los que realmente iban y confían solamente en la persona de Jesucristo. Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero israelita, verlo de esa manera, es aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Esos son, en un sentido, descendientes de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. No es solo por linaje sanguíneo, descendencias. Y le decía eso porque en el tiempo de Jesús había muchos religiosos. Noten Mateo capítulo 23, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿A quién le dijo esas palabras hipócritas? A los escribas y los fariseos. Un contraste entre Natanael y ellos. Natanael estudiando y meditando las escrituras porque realmente quiere conocer la verdad de la palabra de Dios. Quiere conocer conforme a las escrituras quién es el Mesías. Pero los fariseos y los escribas, aun cuando conocían, nunca conocieron a Jesús como Señor y Salvador. Podemos ver otra característica de Natanael en este pasaje. Él tenía una fe apasionada. Y toda esta circunstancia que estamos viendo, este pasaje, podemos notar eso. Desde que le dijo Felipe, ven y ve, y él va. Noten el verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo,
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Wow, qué palabras tan más especiales, qué palabras tan más profundas podemos ver en este pasaje de la Escritura. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sé si está captando, pero Jesús está dando a conocer su omnisciencia, que Él todo lo conoce, que Él todo lo sabe. Sabía lo que hay en el corazón de Natanael, en su mente. Sí. Y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, me llama la atención, hay unos contextos culturales que podemos considerar en esto para poner un poquito más de luz. Se cree que las casas de ese tiempo, pues eran un cuarto, póngale usted 4 por 4, y ahí dormían, ahí hacían también la comida, en el día pues mucho humo, porque dejaban prendido la leña para cocer sus alimentos. Y una manera que tenían para refrescarse era que alrededor de la casa ellos sembraban árboles de higos. Y esto, aparte de ser comestible, también daba una sombra, frescura durante el día. Y es muy probable que Natanael no está en su casa, en su cuarto, su casa, sino él sale a tener tiempo de meditación, de oración, de la palabra de Dios. Y esto creemos que es lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús le dice, cuando te vi debajo de la higuera, cuando estabas debajo de la higuera, perdón, te vi, te vi. Eso ya había pasado. Sí, el Señor conoce lo que ha pasado. El Señor conoce lo que estamos viviendo. Y el Señor conoce lo que va a pasar. Eso es omnisciencia. Surge esa pregunta, es como decirle a Natanael, ¿cómo podría saber lo que hay dentro de mi corazón? Es muy probable, como les dije, que Natanael estaba bajo la higuera estudiando y orando las Escrituras. Ahora, no se olvide el propósito del Evangelio de Juan. En devocionales anteriores, cuando hablamos libros del Evangelio de Juan, di trasfondo acerca de esto, el propósito del libro. Y Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito al escribir Juan, el amado, este pasaje de Felipe Natanael, es para que creamos que Jesús es Dios. Y así lo está conociendo Natanael. En este diálogo, en este encuentro que Natanael tiene con Jesús, se da cuenta que Él es Dios. Aquí acaba de Jesús de decir que Él es omnisciente. Obviamente no con esas palabras, pero el simple hecho de decirle, cuando estabas de la higuera, bajo de la higuera, te vi. Es irónico. Es irónico porque Felipe, que no conocía a Jesús, ¿cómo? No conocía a Jesús como Dios todavía. Sí era analítico, sí estudiaba, pero todavía esa profundidad no le había caído a su mente, a su corazón de Felipe. ¿Por qué dices eso? Observe Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta? Felipe todavía no conocía a Jesús como Dios. Tener cuidado, porque aquí no está diciendo que Jesús era el Padre o el Padre era Jesús. Ya dijimos que eso es modismo. Y eso es incorrecto doctrinalmente. Lo que está diciendo es que Jesús es Dios. ¿Sí?
Y eso todavía no lo había captado o entendido Felipe. Sin embargo, Natanael, desde el inicio del diálogo con Jesús, entendió que Jesús es Dios. Triste y lamentablemente, hoy en día, muchos no conocen a Jesús como Dios. Volviendo a las celebraciones, que no necesariamente está mal, pero muchos no conocen a Jesús como Dios. ¿De qué sirve todo eso cuando no conocen a Jesús como Dios? Cuando Jesús no es el centro de su Nochebuena, de su Navidad, sino solo ahogados en regalos, en comidas, en música, en fiesta, en algarabías. Pero Jesús no está ahí. Jesús no está ahí. Y el propósito es que conozcan que Jesús es Dios. Es Dios. Juan capítulo 1, 50 al 51. Bueno, voy a leer el 49 porque no lo hemos leído conforme en esta explicación. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Se convenció Natanael? ¿De qué? Por la declaración que le dijo Jesús. Le cayó el 20. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ese es un título para la divinidad de Jesús. Tú eres el Rey de Israel. Lo reconoció como el linaje de David, del pacto davídico. Tú eres el Rey. Esto es similar con cuando Jesús preguntó a sus discípulos y él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen de mí? El que contestó ahí en esa ocasión fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló, no te lo dio a conocer, a entender Dios, sino no te lo dio a entender, a revelar carne humana, perdón, sino te lo dio a conocer, te lo reveló Dios. Dios. De igual manera, esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Si Natanael entendió que Jesús es Dios, no fue por sus propios medios o méritos, sino fue por revelación de Dios. Y jugó un papel importante que él había leído las Escrituras y el Espíritu Santo abrió el entendimiento de Natanael. Porque es el Espíritu Santo que se encarga de hacer esto. Sí. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y para terminar, versos 50 al 51, respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahora, no estaba reprochando Jesús la fe de él, no, para nada. Él había creído, ya, creyó plenamente Jesús como tal, como Dios. Verso 51. Bueno, en el verso 50 dice, cosas mayores que estas verás. En otras palabras, de ahora en adelante, todo lo que tú vas a ver va a enriquecer y va a aumentar más tu fe. Para Natanael, el ministerio de Cristo solo afirmó lo que él ya sabía que era verdad. Y aumentó más su fe por los milagros que él pudo ver con su Señor de manera continua. Verso 51. Él le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Verás el poder de Dios a través de mí, es lo que le está diciendo. Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ah, la otra parte, su humanidad de Jesús. No nos olvidemos eso.
Hoy, para los que muchos celebran este día especial, no necesariamente estamos condenando esta celebración siempre y cuando tengas en el centro a Jesús, que Él es Dios, pero también hombre. 100% Dios, 100% hombre. Esta es la verdadera Navidad. Se trata de Jesús. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Él está tomando un pasaje de Génesis 28:12, que dice, y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesús es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Jesús es el que descendió del cielo y se hizo hombre y nació a través de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo para mostrarnos el camino al Padre. Al Padre. ¿Conoces, amigo, que nos escuchas y ves que Jesús es el camino a la vida eterna? Deseo que lo conozcas. Mi oración es que lo conozcas. Ven a Él en fe y en arrepentimiento para el perdón de tus pecados y recibas la vida eterna. Como conclusión, con relación a Natanael, los escritos de la iglesia primitiva sugieren que este hombre, este discípulo de Jesús, ministró en Persia y en la India y que llevó el evangelio hasta Armenia. Es interesante. Esto no es bíblico, pero es extrabíblico y puede ser cierto. No hay registros fidedignos de cómo murió. Una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Se asfixió y se ahogó. Otra tradición dice que fue crucificado. Pero por todos estos relatos sabemos que fue martirizado, como todos los apóstoles. Fue un genuino mártir. Murió por causa de su fe. Y algo interesante, Natanael fue fiel hasta el fin porque él fue fiel desde el principio. Copiemos la fidelidad de Natanael. Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos has permitido poder reflexionar en su palabra y meditar en ella. Y si hemos entendido correctamente lo que hemos explicado, hablado, le deseo una feliz Navidad. Que el Señor reine en nuestros corazones continuamente y si aún todavía no reina, que tú vengas a Él en fe y en arrepentimiento para el perdón de tus pecados y Él sea el Señor de tu vida. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.